Buenas tardes, amigos del Instituto Panameño de Terapia Cognitivo-Conductual. Bueno, hoy es miércoles de live. Estamos muy contentos de estar con ustedes acá. Ya pues en todo lo que es terminando el mes de octubre, ya con mucha gente en la calle, o sea, todo el mundo en la calle. Y bueno, para lo que siempre recordamos los cuidados. Hoy tenemos una invitada muy especial, y es que es amiga de una persona a la que aprecio mucho, es amiga de Yariela, la doctora María Luisa Copoy. Bienvenida a este espacio, doctora María Luisa. Para nosotros es un gran honor que nos acompañe pues a hablar de este tema tan importante que vamos a tratar el día de hoy, el personal sanitario y su convivencia con la COVID, pero no solamente del personal sanitario, sino que toda esta gente que ha estado como enfrente de la batalla y tiene que ver con toda esta gente que ha estado en los supermercados, en el tema de las limpiezas, en suplir lo que son los alimentos y toda esta gente que no ha parado de trabajar en la pandemia, pues vamos a hablar de los efectos y el manejo de esta gente que también ha sufrido muchísimo de ansiedad y pues de muchísimas otras cosas más. Bueno, le dejo este espacio para que se presente y luego pues voy a leer un poco de su currículum. Bueno, en primer lugar, un abrazo, Jessica. Un saludo a todos los que me puedan estar viendo y un abrazo muy grande a Yariela, evidentemente. Vamos a ver, como muy bien has dicho, voy a hablar sobre el personal sanitario y la convivencia con el COVID-19, los efectos y el manejo a posteriori que se hace de él. Pensaba realizar una introducción para que las personas también se den cuenta un poquito de todo lo que se vive dentro del hospital cuando tenemos la primera avalancha de la primera pandemia, que es lo que deja muchas secuelas en muchas personas debido precisamente a que no se espera que llegue de la forma en que llega. Entonces, lógicamente, yo por eso voy a hacer esta pequeña introducción también, que me parece adecuada, y que es el desconocimiento de la enfermedad en los hospitales. Hay un desconocimiento absoluto que, lógicamente, tiene que enfrentar el personal médico en un primer momento, puesto que las patologías que van asociadas pueden pertenecer a otro tipo de patologías, valga la redundancia, pero es así. Llevan una sintomatología parecida a otras patologías. Entonces, claro, esto pilla al personal sanitario totalmente en offside, no saben a qué atenerse en ese momento. Porque el problema de que hay unas cantidades ingentes de personas llegando a hospitales, ahogándose, etcétera, esto desmonta cualquier relación. No es posible. Entonces, la falta de control por parte del hospital, que el personal sanitario está muy acostumbrado a tener un gran control. Entonces, claro, la falta de descontrol tan absoluta pues lleva a que no se aclare allí nadie. Esto también va a motivar una incertidumbre importantísima entre ellos, porque no saben qué tienen que hacer, no saben, y aunque pongan en un primer momento a médicos de primaria para hacer las desviaciones, pues a neumología, cardiología, lo que sea, pero es por el síntoma que el enfermo está presentando, pero no sabemos si en ese momento es el SARS. Entonces, claro, en ese aspecto tenemos una problemática muy importante en ese sentido. Claro. Entonces, ahí ya se va a generar una ansiedad y un estrés tremendamente elevado. Luego, se desborda la atención. Las UCIs están tremendamente llenas. No es que aparte están tremendamente llenas, es que no cabe nadie. Entonces, no hay sitio para las personas, no sabes dónde poner a las personas, no sabes qué hacer con el personal. Y esto, pues insisto, porque en momentos el personal médico, el personal enfermeras, todo el personal que conforma el sanitario,
está preparado generalmente, por ejemplo, si tenemos un atentado o tenemos... Está preparado para poder afrontar estas cosas, pero para lo que no se puede estar nunca preparado es para una actuación por parte de la población civil que se escape de las manos. Es decir, hay una llegada tan masiva que no sirve ni las UCIs que tenemos, la cantidad de camas que tenemos, la atención en primaria que hay. Es decir, no sirve absolutamente nada. Claro, esto motiva una reacción exageradamente elevada, porque, yo insisto, el personal sanitario siempre está en situación de espera, como ahora luego explicaremos un poquito el sistema nervioso vegetativo, en fin, lo explicaremos un poquito, y el sistema nervioso simpático y el parasimpático, puesto que son los dos sistemas nerviosos que en este aspecto van a trabajar. El sistema nervioso parasimpático, los profesionales médicos, como el personal de enfermería, etcétera, están preparados habitualmente, puesto que están ellos siempre alerta para poder recibir lo que tenga que llegar. Pero es que esto fue un desbordamiento tan grande y un desconocimiento tan grande que supera cualquier expectativa. Claro, y se mezclan demasiados problemas. Entonces, la toma de decisiones queda bastante anulada a lo que habitualmente se hace, porque no saben qué decisiones, y eso que, insisto, son personas muy preparadas, están acostumbradísimas a ello, pero están perdiéndose en la toma de decisiones. Los triajes saltan por los aires en muchos sentidos, porque el triaje no es algo que se hizo concretamente para esto, no, el triaje se suele hacer y llevar a cabo, pues porque, bueno, estás mirando que una persona tenga más enfermedades o menos enfermedades, presente más síntomas, menos síntomas, y vas a dar paso a quien consideres para poner en una UCI, para poner, en fin. Pero aquí es que todo estaba totalmente desbarajustado. Entonces, claro, se genera una ansiedad, un estrés, un no saber qué hacer, que va más allá de cualquier profesión. Por mucho que la profesión, insisto, esté habituada a realizar estas cosas, pero todo esto salta por los aires. Entonces, como yo estaba hace un momentito nombrando los dos sistemas nerviosos, que bueno, entran muchas más cosas, pero yo en esto no me quiero alargar en absoluto. El sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. El simpático siempre es el sistema nervioso que prepara al organismo para responder con extrema velocidad. Y el parasimpático es el que tiende a la relajación, a la tranquilidad, es decir, es una compensación. En estos momentos, esa compensación no se puede llevar a cabo por el momento en que se encuentra la persona. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que efectivamente viene un estrés elevadísimo. Por otra parte, también el encuentro de sustancias que provienen de las glándulas, ya hablamos de glándulas suprarrenales, como son la adrenalina o el estradiol, empiezan a inundar el cuerpo. Entonces, ahí tampoco hay un control. Entonces, ahí todo este tipo de cosas van a dar también lugar a que la persona, lógicamente, no se encuentre bien, porque tiene que haber siempre un equilibrio. Todo esto que estoy explicando, estoy haciéndolo para que se entienda un poco la situación en que en aquellos momentos se vive tan tremendamente fuerte. Hay un descontrol absoluto general, tanto en las personas que están entrando, que no saben qué pasa, las personas que los están recibiendo, que tampoco saben qué hacer con todo aquello, que tratan de mantener la profesionalidad por encima de todo, es evidente, pero que en esos momentos es una locura. ¿Y qué pasa? Que de las locuras se te pueden ir de las manos. Entonces, con todo esto que yo estaba comentando, es también lógico, y hay que decirlo, que dentro de los sanitarios siempre hay una mayor tendencia a dar una resolución en cuanto a cuando ellos se ven con problemas de estrés, de ansiedad, depresivos, etcétera, a dar una resolución antes que posiblemente personas que no tienen estas formaciones o esta información, en fin, me da igual. Ellos son efectivamente más proclives a que todo esto se haga de forma bastante más rápida. Pero
los cambios mantenidos son malos siempre. Una persona que tiene un exceso de adrenalina, evidentemente nos va a dar una patología que no es nada buena. Claro. Una persona que tiene, porque las estabilizaciones hormonales son esenciales para el funcionamiento de nuestro metabolismo. Entonces, claro, de nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando hay una disyuntiva tan grande y un mantenimiento más cronificado, salen síntomas que las personas no entienden por qué, pero pasa. Entonces, nosotros, en mi caso, yo, pasando un poquito a lo que se puede utilizar en el manejo de este tipo de cosas, si es bastante inmediato, pues yo soy cognitivo-conductual. O sea, yo voy a tratar este tipo de cosas de la forma en que siempre, a lo largo de toda mi carrera, siempre he tratado y trabajado de esta manera. Habrá personas que opinarán de manera diferente. Yo considero, para mí, que es lo mejor para poder aplicar. Entonces, en esos momentos, tú vas a dar una actuación a las personas de reforzar el ego, porque, claro, te crees que eres bueno o que trabajas bien y de repente te crees que no vales nada. Porque dices, se me está yendo todo de las manos. Claro, evidentemente no es que se le te esté a ti yendo de las manos. El problema radica en que tú no tienes medios para hacer nada más. Pero claro, eso la persona no lo percibe así. Cuando ves camas, personas por los pasillos, cuando ves barbaridades, pues tú no lo vas a percibir así. Tú estás percibiendo que, lógicamente, no sabes qué hacer. Y entonces eso, la duda esa en la cabeza es decir, ¿qué hago? Y al decir ¿qué hago? Estás perdiendo toda la profesionalidad que has acumulado. Como vuelvo a repetir, en el personal, sobre todo médico, y digo sobre todo porque, digamos, ellos se encaran de otra forma las cosas, suele ser más fácil de que cualquier trastorno se solucione más rápido. En profesionales de la enfermería, bueno, pues también muchos sí saben afrontar mejor, otros saben afrontar mucho peor. Y también hemos de hablar de las edades de las personas. No es lo mismo una experiencia de 30 años que una persona que está haciendo un y acabe de empezar, evidentemente, como médico. Claro. O un enfermero que nos acabe de llegar y que, lógicamente, no tiene nada que ver. O sea, evidentemente, todas estas cosas tienen una importancia muy, muy importante. Por otro lado, aprovechar, qué es lo que se suele recomendar, las oportunidades para volver a relacionarse. Estoy hablando siempre de que no presenten patologías importantes a nivel mental. Exacto, porque si ya son importantes hemos de pasar a cosas más importantes. Pero hablando de, como diríamos, ir poniendo tiritas porque no hace falta, porque la herida no supura y no nos va a hacer nada más, pues poniendo una tirita se nos va a curar, porque es un corte muy superficial, pero no hay capas rotas. Bien, pues demasiadas capas. Entonces, vamos a ver, lógicamente sí podemos hacer este tipo de cosas que es muy propio, insisto, de los cognitivo-conductuales. Que se tengan unas relaciones con su familia, que salgan, que descansen en cuanto puedan, porque estar 48 horas sin parar es pesadísimo. El cuerpo puede cansarse, pero la mente es mucho más problemática, porque el cuerpo, por mucho que se canse, llega un punto en que te dirá, hasta aquí hemos llegado, o descansas tú o te caigo, o te tiro. Es así de simple, porque la química nuestra trabaja como trabaja. Pero la mente, muchas veces, como se da, por ejemplo, en el trastorno, que ahora luego lo miraremos, el trastorno por estrés postraumático, sabemos que pueden pasar incluso 6 meses y empezar a tener síntomas. Eso es así. Entonces, ¿qué pasa? Que si es inmediato, pues vamos a poner esas pequeñas tiritas que las hacemos habitualmente todos, pues cuando tenemos que enfrentar cosas o problemas de cierta envergadura. Entonces, no tiene tampoco mayor importancia en ese aspecto. El que sea la persona más realista, el que sea más racional, porque no piense, insisto, lo de ya no sirvo para nada, no, sirves exactamente igual, pero la situación superó cualquier ser humano. Entonces, este tipo de comentarios, de hablar, precisamente los cognitivos conductuales, lo que hacemos
o por lo menos yo lo he hecho siempre, la persona, el paciente, lo que quiere es hablar, comunicarse. En líneas generales, insisto, siempre sin entrar en patologías de otro tipo, en líneas generales. Comunicarse porque si están encerrados en sí mismo, eres tú el profesional el que tienes que tratar de que se hable. Porque hablando es ya una manera de perder todo eso que llevas dentro y que no sabes muchas veces. A mí se me han sentado personas de delante, como les habrá pasado a muchos de ustedes, que te han dicho, no sé por dónde empezar. Y yo he dicho, pues empiece por algún lado, no se preocupe. Entonces, evidentemente, es eso, es empezar, el comienzo. Luego tú vas a ir aplicando, según lo que vayas percibiendo, unas situaciones, otras, un tipo de terapia u otro. Pero en un primer momento, hablar. Hablar es esencial para que las personas puedan sacar todo esto que han estado viviendo, porque no es un trauma contado, no es un trauma referido, no, es un trauma vivido in situ. Entonces, claro, esto hay personas, repito, que lo pueden superar muy fácilmente, pero hay personas que su dificultad es importante. Por tanto, hemos de tratar de ayudar en ese aspecto con razonamientos, diga usted, escríbame si quiere, incluso escríbame qué es lo que vivió, para que ellos, a mí me gusta mucho en la escritura, porque yo siempre digo que el paciente, esto es un tema de un momento que fue tremendo, pero en líneas generales, el paciente que tiene una evolución, cuando escribe, va viendo su propia evolución, porque la escritura se lo demuestra. El profesional se lo dice, pero en la escritura se lo demuestra. Le demuestra cuál era su forma de pensar el día 1 y cuál es su forma de pensar el día 14. Claro. Entonces, el propio paciente en ese momento dice, piensa, evidentemente no es la misma. Entonces, a mí el que las personas escriban lo digo muchas veces, lo he dicho muchas veces porque me gusta, que vean su propia evolución. Y la escritura queda ahí, porque mis apuntes son mis apuntes. Y me van diciendo la evolución del paciente, pero eso yo al paciente no se lo voy a enseñar, como es lógico. Entonces, yo sí me gusta que lleven un registro porque ellos vean dicha evolución. Entonces, por ese lado, me parece perfecto. Luego, el practicar también me parece importante en estas cosas, pues los reforzadores del ego. La persona, yo, como te he comentado hace un momentito, pierde muchísimo en su inicio, en su afrontamiento, en todas estas cosas, pierde muchísimo ego. Que no viene más mal perder un poco de ego, pero a veces hay mucho ego, pero a veces hay mucho menos ego. Entonces, cuando hay mucho menos ego es un problema. Exacto. Pero bueno, claro, porque si eres un ególatra, pues hay que, en fin, pero vamos, si ya no es tanto, pues es conveniente perderlo. Entonces, hay que reforzar nuevamente ese ego de la persona para decirle, vales, sirves. No es que tú no valgas, no es que tú no sirvas, es la situación, no tú. Claro. Eso es uno de las, para mi entender, refuerzos más importantes que se le puede también dar en estos momentos, hablando del personal sanitario, hablando de personas, como he dicho, que en general y en este ámbito suelen salir con bastante facilidad. En general, insisto. Luego, la evaluación objetiva, que evidentemente no es objetiva una persona cuando está bajo toda esta problemática vivida, bajo un estrés a posteriori, bajo una depresión a posteriori, no tiene objetividad. No tiene objetividad porque su propio discurso no es objetivo en lo más mínimo. Entonces, claro, esa objetividad, esa falta de objetividad va a llevarle a que una y otra vez se repitan las mismas mentiras. Entonces, ahí es donde hay que entrar y racionalizar con la persona para que vaya poco a poco viendo que lo que su mente le está diciendo no es más que producto de un trauma que vivió, un trauma que existió, una realidad que existió, perdón, y que de todo eso va a derivar el estado en el que se encuentra. Claro. Pero entonces todos estos puntos son tremendamente importantes para ir sacando a la persona hacia adelante. Porque las personas, mentalmente hablando, pueden ser muy inteligentes, más inteligentes, menos inteligentes, pero a la hora realmente de tratar con su propia mente,
somos un tanto, y perdona la expresión, pero somos bastante melones. Por lo menos esto se dice aquí en mi tierra, somos bastante melones. Melones es que no tenemos cabeza. Quiero decir que es cierto, porque sabemos tratar muchas cosas, pero cuando nos toca a nosotros ya es otro tema. Ya nos servimos, ya no valemos, ya hemos tocado fondo, ya no quiero saber nada más y nos encerramos. Entonces, no es adecuado que haga eso, porque si no, entonces la persona no va a salir nunca. Esto yo como... Exacto, Jessica. Yo por eso digo que esto como inicio es lo que trabajas para poder sacar a ese personal sanitario, porque como muy bien decías al principio, además, dejando médicos aparte, enfermeros, efectivamente, hay un personal, hay celadores, hay camilleros, en fin, hay un personal mucho más amplio, cocinas, en fin, mucho más amplio. Entonces esas personas han estado viendo lo que ha visto el personal sanitario. Esas personas sí que realmente han salido mucho más perjudicadas, porque ellos no tienen esa constante o constancia de estar prevenidos sistemáticamente por su propio sistema, como he comentado antes, para recibir urgencias, ¿no? Ellos se dedican dentro de un hospital, sí, pero no a este tipo de cosas. Entonces, claro, estas personas sí que han sentido más, notado más estas alteraciones. Porque yo repito, el personal sanitario, limitándonos a médicos, enfermeros y demás, tienen más fortaleza, sobre todo los médicos. Tienen más fortaleza porque están, podríamos decir, saben distanciarse mucho más emocionalmente de las situaciones. No quiere decir que no les afecte, pero saben distanciarse, porque realmente, vamos a ver, si tú vas a curar a una persona y no te distancias, tienes que distanciarte, no puedes curar. Porque si la persona dice, ay, 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 y tú dices, ya no la toco porque le hago daño, pues no le vas a curar. Y si tiene un acceso que le puede costar la vida y no se lo curas, pues la matas. O sea, evidentemente, la costumbre es mucho más, para ellos es más constante. Entonces, eso por este más lado. Herramientas para poder afrontar la situación. Mucho más preparación para afrontar la situación, porque yo repito, es que están acostumbrados a ello. Entonces, cuando el problema radica en aquellos que no están acostumbrados, nadie estamos acostumbrados a cosas de mucha envergadura, eso es evidente. Cuando hay una guerra, nadie estamos acostumbrados a estas cosas. Pero no es lo mismo la persona que sabe que tiene que ir a curar y punto, que la persona que está más detrás y que lo vive desde otro punto de vista. Yo repito, la persona que es más humana se va a sentir mucho más afectada, eso es evidente. El que es trabaja más a nivel mecánico va a tener una menor afectación. Pero en una situación en la que estás viendo que la gente cae barbaridades, que está muriendo muchísima gente, que no puedes hacer nada más, que no sabes qué hacer realmente porque no hay más medios, no hay de nada. Es más, los sanitarios se encontraron que no había aquí tampoco ni siquiera mascarillas debidas, las necesarias, no habían batas necesarias, no había nada. Ya no estamos hablando de las UCIs y que no habían respiradores, que no habían... No, estamos hablando de elemental. Y es que los sanitarios no podían vestirse correctamente. Los sanitarios eran el mayor enfrentamiento que estaban haciendo porque ellos se podían contagiar los primeros. De hecho, han habido médicos muertos, han habido enfermeros muertos. Quiero decir que todo esto tiene una repercusión que es mucho más importante que todo esto. Pero estaba carente de todo. En una situación de tantísimo agobio, de tantísimo reclamo, es que esto paraliza a cualquier persona. Da lo mismo a lo que te dediques, porque no llegas. Y tú sabes que si no vas debidamente protegido, te estás exponiendo al contagio de manera inmediata. Y esto es lo que pasó. Por eso han muerto sanitarios. Muchos sanitarios han muerto aquí. Entonces, esto también a ellos esto sí ha supuesto un golpe muy duro porque han visto amigos que han faltado y ni siquiera los han podido atender. Entonces, claro, son situaciones tremendamente complicadas y difíciles. Y esto no se olvida.
Y no se olvida, bueno, y tampoco lo podemos olvidar porque como lo tenemos ahí al bichito que sigue la marcha, o sea, ahora tenemos una segunda oleada, por lo menos aquí en España. A Claro. a eso iba, doctora, porque piensa usted que, pues, con todo lo que ha sucedido, estamos mejor preparados, digo, en el sentido que ya se tiene más conocimiento, pero ¿qué tan preparados aún estamos para enfrentar esta segunda ola? Y qué cosas nosotros podemos esperar, por ejemplo, del sistema sanitario. Acá en Panamá, bueno, no vimos un sistema sanitario desbordado que no pudiera atender, pero la gente sí manejaba muchísimo miedo, el personal médico y toda la gente en general. De verdad que muchas veces se ha definido como una pandemia de miedo. Sin embargo, ahora acá pues nosotros estamos un poquito más relajados, ya se han abierto los distintos bloques, pero la gente tiene miedo a esta segunda ola y pues cómo lo están viviendo ustedes que pues ya ha comenzado por allá y qué opina usted de si el personal sanitario está preparado Bien, y la gente en general está bien. preparada. Vamos a ver, el personal sanitario, cuando hay una oleada importante de gente, no está preparado nunca. Porque yo insisto en que precisamente lo que el personal sanitario lleva a cabo son todos los procesos muy bien controlados. En cuanto ellos ven que hay un descontrol, que no pueden atajar el problema, que no se pueden realizar las cosas como tienen por costumbre realizar sus protocolos, etcétera, automáticamente da lo mismo que pase una pandemia, 2 o 3. Entonces, ahora viene la segunda. Teóricamente no, ya ha llegado la segunda. La gente, una de las cosas que tenemos en contra también, y que es muy lógico, la gente está muy cansada, Jessica. Está muy cansada porque ahora vuelven a encerrarnos, ¿vale? Las personas, el encerramiento también supone una problemática tremenda. De hecho, cuando salimos del primero, la salud mental estaba desbordada. Salud mental estaba desbordada, porque el quitar los hábitos generales, y no estoy hablando de personas que dices, bueno, es que son amas de casa o que no, estoy hablando de profesionales que Claro. tuvieron que estar no pudieron trabajar, me da igual que hablemos de notarios, de farmacéuticos, es que me da lo mismo. El hecho de no poder realizar los hábitos normales, constantes, eso trajo, insisto, a la salud mental una problemática muy grande, porque no sabían por dónde iban. Segundo, están viendo morir a sus seres queridos, no les dejan acceder a ellos, no les dejan acceder a ellos. Solamente pueden ver cómo se saca el féretro y acudir cuando los llaman para que uno o dos, que hablo de la primera pandemia, pueda ir y que se le entierre. Esto es muy duro para la gente también. Entonces me preguntas, ¿estamos más preparados para esta segunda? No, en absoluto. Porque ahora la solución que aquí, por lo menos en España, se ha dado es, otra vez, vamos a encerrarlos. Ahora, por ejemplo, aquí en España, de 12 de la noche a 6 de la mañana no podemos salir a la calle. No podemos reunirnos más de 6 personas. Las mascarillas siguen siendo quirúrgicas, pero ojo, estamos pagando un dineral por encima de muchísimos países y lo saben. Estamos pagando un 21% más de IVA. Es decir, aquí el fracaso se está llevando por muchos lindes. No es solo el fracaso emocional, psicológico, que tú como profesional tienes que atender, sino, vamos a ver, si están las empresas, el pequeño y mediano comercio, que por ejemplo aquí en la Comunidad Valenciana es importantísimo porque yo te diría que el 90% son pymes. Entonces, si todo esto está hundido, todo lo tienes hundido, a esas personas, ¿cómo las sacas? ¿Cómo llevas adelante las colas de hambre, que se llaman las colas del hambre? Porque si se atendía es un ejemplo, si hace 2 meses se atendía en un día o en un mes a 500 personas, hoy se está atendiendo a 3.500 diarias. A ver,
explícame cómo solucionamos una segunda pandemia con el comercio machacado, y perdón por la expresión, las personas cansadas y agotadas. Lógicamente, salud mental se llena en cuanto pasamos la primera pandemia, pero es que salud mental, y a día de hoy, la gente también la está necesitando. Pero hay una problemática muy grande. No tienen el dinero para pagarla. Es decir, ¿está mejor la segunda pandemia? No, Jessica, no está mejor. Estamos reviviendo más de lo mismo, pero agotados. Las personas están agotadas. El personal médico, ¿qué es lo que ha pasado aquí, por lo menos? Se han puesto, ¿cómo te diría yo? Para ir a los médicos a pedir simplemente que te renueven unos medicamentos y tal, todo esto está prohibido. Se llama solo por teléfono. Punto. La atención, de no ser urgencias, poco más. Y, ojo, si se pueden posponer intervenciones, se están posponiendo muchas. ¿Por qué? Porque yo repito, no se puede dar abasto. Luego tienes una información que tampoco es exactamente la que tú debes de tener. Entonces, hay mucha gente otra vez, hay muchos contagiados, hay muchos... Vamos a ver, si tú ahora mismo estás haciendo y haciendo la prueba para ver si esta persona tiene COVID o no la tiene, no es lo mismo que en la primera, porque en la primera prácticamente no se hizo ninguna prueba. Con lo cual, los contagios aumentan, pero los contagios aumentan porque estáis haciendo más pruebas. Porque en la primera hubieron más de 57.000 muertos. Lo que pasa, pero también tengo que decirte una cosa. No permitieron hacer, lógicamente, las autopsias. Ajá. Con lo cual, si una persona iba ya porque tenía una cardiopatía y le dio un ataque al corazón, tampoco lo sabemos. Si una persona iba porque tenía un trastorno, un enfisema pulmonar y hubo lo que sea, me da igual, tampoco lo sabemos. Pero, claro, ¿quién fueron los más afectados? Los ancianos. Claro, los ancianos son más proclives de por sí a presentar más enfermedades, más patologías. Lógicamente, cogen cualquier cosa y son los primeros que caen. Aquí las residencias de ancianos fue tremendo, tremendo. Entonces tú me dices, ¿estamos más preparados para la segunda? No. Y no estamos más preparados porque el material médico no ha superado el límite de decir, ahora tenemos mucho, ahora... No. Te estoy diciendo que ni siquiera a personas que no se pueden pagar prácticamente nada, no se les dan las mascarillas gratis. Insisto, son quirúrgicas. Es decir, que en 2 o 3 horas tienen que ir a la basura, porque no sirven para nada más. Y sin embargo, las personas las mantienen a lo mejor un día o 2 y lo único que están haciendo es tomar suciedad de dichas mascarillas. Hay que cambiarlas. Pero claro, yo repito, ¿cómo las compran? Son carísimas. Son muy caras. España las ha puesto carísimas. Mucha gente no puede tener acceso a esto. ¿Estamos preparados? Aquí en España no, desde luego. Lo que pasa es que como están haciendo unas restricciones tan bárbaras, nos mandan otra vez a casa, todos encerraditos, y a ver cómo va. Luego, si se hacen más pruebas de COVID, que yo sigo diciendo que tendrían que hacerse, aparte del el típico que se hace y demás, pero bueno, se tienen que hacer más pruebas. Entonces, nos vamos a encontrar nuevamente con la misma problemática, si realmente, y es así, las colas para ir a pediatría, y estoy hablando de niños pequeñitos, hay unas colas muy amplias. Entonces, dame tú la respuesta, ¿estamos mejor preparados? No, creo que porque lo que pasa es que, por ejemplo, ahora que estaba mencionando de pues la gente que no tiene trabajo, yo trabajo en una fundación y pasamos una encuesta y el 40% de las chicas que nosotros tenemos ahí tienen para comer el subsidio, la bolsa de comida que nosotros les ofrecemos. O sea que esas chicas que están ahí
no tuvieran que comer si la fundación no les da, ¿sabes? Si no está en la fundación. La otra cosa, por ejemplo, que creo que uno ve las cosas con más esperanza, pues porque ahora las cosas están abiertas, pero también hay muchos negocios que están cerrando, la gente está como tratando de buscar trabajo, hay gente que ha mantenido sus trabajos, pero, por ejemplo, lo que les quería contar también, que a mí me impactó bastante, es que, por ejemplo, una de las chicas me dice, ¿sabe qué, Alicen? Muchas gracias porque a partir de que nos están dando las bolsas de comida, las peleas en la casa han disminuido un montón, o sea, entonces hay un conflicto mundial de este tipo que se vive en las casas y que nosotros no estamos visibilizando, o sea, no nos damos cuenta desde fuera. Y es justo lo que decía, es como que fuéramos a un ring de boxeo, pero ya acabamos de terminar de boxear. Entonces no tenemos la fuerza ni estamos preparados para hacerlo. Entonces estamos continuando, estamos siguiendo pues la situación en la que nos encontramos y en la que nos vamos a estar encontrando durante mucho tiempo. Entonces, no se está llevando a cabo, dices, he pasado la primera, ya vamos a la segunda, porque realmente tampoco sabemos cuántas oleadas vamos a tener. No lo tenemos ni idea, pero es que ahora además entra la gripe y la gripe tiene unos síntomas que, como se comenta, como ya he comentado, la gripe, si viene otra vez mutada y suele mutar muchos años, evidentemente, la gripe te puede presentar una cantidad de síntomas muy parecidos. Entonces, claro, afrontamos otro problema. Pero sobre todo yo sigo diciendo que a ese nivel el personal sanitario, yo ahí no le veo tanta problemática de recuperación, que han tenido que recuperarse, y unos más que otros, sigo diciendo, porque ha sido mucho trabajo, mucha fuerza por su parte y poca ayuda. Entonces, claro, han tenido que hacer lo que han podido. Eso es evidente. Han hecho lo que han podido. Pero el personal que no es sanitario, que no está dentro de todas estas cosas, que son las personas que sí necesitan, yo vuelvo a insistir en que salud mental ha sido desbordada. Ha sido desbordada porque, insisto, ansiedad, estrés que conlleva la ansiedad, estrés que ha provocado trastornos depresivos, estrés que ha provocado trastornos por el TEP que he dicho anteriormente. Es decir, todo eso tienes que utilizarlo. Pero el problema es que estamos hablando, si hablamos de la sanidad pública, como me imagino que en Panamá será exactamente igual, pues, vale, se va de manera gratuita, porque es sanidad pública, no tiene más. Pero si tú te vas a privados, a profesionales privados, valen un dinero. Aún además tiene la consideración que considera. Pero entonces esas personas se ven dejadas porque necesitan más atención de la que se está prestando. Claro, se llegan a unos puntos en que la agresividad aumenta, porque es así, es que el ser humano cuando no ve una salida, la salida más inmediata es la agresividad. Se ven que hay más robos, se ve que hay más, en fin, desafortunadamente más delincuencia, en muchos sentidos ahora no, ahora claro, si los meten en casa se acaba la delincuencia, claro, porque como no pueden salir porque está la policía, pero realmente sí que la hay. Entonces, porque si tú no tienes para dar de comer a tus hijos, quieres dar de comer a tus hijos. Claro. Exacto. Entonces, tú, ¿qué pasa? Que tú sales para intentar dar de comerles. Si no te dan, que yo también aquí hablo de Valencia concretamente, pero bueno, de Madrid, que se ven las colas inmensas que hay, en fin, si no se les da de comer, afortunadamente, gracias a la ayuda de mucha gente solidaria, no tienen nada que comer. Y un padre o una madre que ve que sus hijos no pueden comer, no puede estar bien en la vida. Personas que han tenido un estatus correcto, normal, adecuado socialmente, ahora se ven sin nada. Y Jessica, eso no puede traer emocionalmente nada bueno. Nada, absolutamente. Entonces, me dices, ¿estamos más preparados para la segunda? No, nosotros estamos en la segunda
Y bueno, la única información que suelen dar por la televisión, yo no la veo prácticamente, pero es que se ha registrado más cantidad de positivos, y ahí te quedas punto y pelota, pero los hospitales están, en cuanto a atenciones primarias, mucho más cerrados, atienden poco, etcétera. Entonces, yo repito que la gente, las personas necesitan mucha ayuda. Y emocionalmente, psicológicamente, que es del tema que estamos hablando, por supuesto que hace falta que los ayudemos. Pero también sigo diciendo que el personal sanitario es más fácil también la ayuda que se le presta por las razones de que están acostumbrados a ver, no lo que han visto, pero bueno, sí estas cosas. Y por otro lado, y afortunadamente también, siguen trabajando. Cosa que otros entornos, otros oficios, otros se pierden. Se pierden porque desafortunadamente está llegando a una ruina demasiado importante. Personas que salen llorando. Tú a esa persona no le puedes hacer ninguna terapia, porque aunque sea de manera totalmente, lo que puedes es consolarla. Puedes tratar de que vea alguna luz que realmente a lo mejor tú mismo como profesional no la estás viendo, pero que necesitas como profesional mantener tu postura, es lógico. Pero Claro. más allá de todo esto, es muy complicado, Jessica. Es muy complicado. Es tratar de ayudar a las personas, pero, insisto, cuando tú ves que no puedes llevar a tu casa adelante, todo es demasiado complejo. Llegan más personas que, claro, frente a la irracionalidad de la situación, pues pueden llegar el suicidio, puede llegar temas que desafortunadamente son muy desagradables y no están recibiendo dicha atención, pero es que no se puede hacer nada más. En el fondo estás cogido de manos y de pies, porque tú mismo te das una vuelta y dices, Dios mío, pero si es que esta ciudad está casi todo, hay tantos y tantos que han cerrado, tanta gente trabajando en la calle, tanta gente que no tiene trabajo, tanta gente que no está cobrando desde a lo mejor el mes de marzo unos ERTES, de la regulación de empleo. Pero es que va a llegar, estamos hablando de marzo y en la actualidad están sin cobrar. Claro, yo insisto que, vale, la salud mental es muy necesaria, en los hospitales es muy necesario, porque en todos los campos es importante. Es importante en oncología, es importante. Yo, como lo he tocado en ese aspecto todo, es muy importante preparar a los enfermos para lo que van a afrontar. Perfecto. Pero la otra parte, que son los enfermos que tienen que ir, van destrozados. ¿Qué es lo que pasa? Pues que la gente, en el fondo, llega a una conformidad. Es decir, pues mira, si me tiene que pasar, si tengo que coger el virus, pues lo cogeré. Y si me tengo que morir, me moriré. Entonces, porque dicha conclusión acompañada de tanta incapacidad para poder sacar adelante lo que realmente es importante, que es un trabajo honrado y digno para el ser humano, es muy complicado. Por eso insisto en que no te puedo responder, no, estamos mucho mejor preparados en la segunda. No. Y nosotros, Francia también han cerrado completamente. Francia está también en ese aspecto, han cerrado. Quiero decir que no estamos mejor, no lo estamos. Lo único es, insisto, que vamos a necesitar mucha más ayuda profesional, pero yo insisto, más fuera del ámbito sanitario. Claro. ¿Cómo nos prepararíamos nosotros? Porque de pronto creo que tenemos tenemos esta esperanza de que estamos saliendo porque como te dije, estamos más, ya han abierto los bloques, la gente pues está saliendo más, aquí siempre damos recomendaciones que por favor se cuiden, pero sí tenemos esa esperanza de que estamos saliendo y pues cuando vemos en las noticias esta segunda ola, pues que ha comenzado por Europa y que está pues cercana a nosotros, que tampoco es que está lejana, nos quedamos pensando digo, ¿qué podemos hacer? ¿Cuál sería nuestro rol como psicólogos? Yo insisto y estoy totalmente de acuerdo contigo con lo que estás exponiendo, de que
hay mucha gente que está con mucha necesidad de la atención psicológica y que pues no les llega, no tienen acceso, porque también desde mucho antes de la pandemia, parte del tema de acceso a la salud mental y al tratamiento psicológico, está de alguna manera para la persona que lo puede pagar, ¿sabes? Porque los sistemas públicos siempre está muy lleno y ahora pues está mucho más lleno. Entonces, también este espacio, como te contábamos, es para poder orientar y también para informar a la gente. Pero, ¿cómo nos preparamos? A ver, pues tenéis que prepararos para saber que evidentemente hay que ayudar a las personas, porque para eso somos los profesionales que tenemos que ayudar, pero que también tenéis que mantener en los propios profesionales una realidad de lo que va a pasar. Porque, quiero decir, si vamos a llegar nuevamente a lo mismo, y nosotros hemos llegado nuevamente a lo mismo, y digo nosotros, como puedo hablar de Europa, quiero decir, llegamos nuevamente a la misma circunstancia o situación, la persona, como mejor puede, insisto, prepararse, es adaptándose. Porque si yo no sé adaptarme a la circunstancia, si todo lo que voy a hacer es pegarme bofetadas contra lo que está pasando, no hay adaptación. Entonces, la manera mejor que tú le puedes decir a la persona es trate usted de adaptarse a lo que está pasando. Porque así usted, sus familiares o su entorno, lógicamente va a poder aprovechar mejor toda la experiencia, el aprendizaje que usted les va a transmitir. Tranquilidad, ante todo, medidas de seguridad, todas las que se puedan tener, como hablamos siempre, el lavado de manos es muy importante, pero bueno, el lavado de manos, yo insisto que es importante en todos los ámbitos, quiero decir, porque viene una gripe, hay que lavarse las manos, y decir, las manos son unos transmisores maravillosos, pero por eso hay que lavarse siempre las manos. Entonces, hay personas que solo se las lavan si se las manchan, no, las manos sí es importante lavárselas. Y si no se usa tanto el gel hidroalcohólico, pues tampoco se provocan tantas dermatitis, porque si siempre estamos con el gel hidroalcohólico se provocan más dermatitis. Entonces, use usted agua y jabón, que es muy sano, pero lávese las manos. Quiero decir, las prevenciones son extraordinarias para que las personas lo sepan, porque yo insisto en que si la persona sabe lo que tiene que hacer, está mejor preparada. El desconocimiento es lo que irrita. Es decir, ¿dónde estoy? La persona, eso sí que la neutraliza como ser humano, porque no sabe qué tiene que hacer. Si por lo menos tiene unas informaciones dadas por profesionales que le están diciendo, usted haga esto, esto y esto, y a partir de esto mantenga esta limpieza, mantenga usted sus utensilios limpios, etcétera, a nivel emocional haga lo mismo, límpiese. Y límpiese me refiero a no esperar de decir, esto es el fin. No, el fin llegará cuando tenga que llegar. Pero nosotros tenemos que esperar con una capacidad de decir, vamos a ver, todos los años, antes de que nos haya llegado el maravilloso virus ha muerto mucha gente por gripe. Lo que pasa es que eso no ha sido noticia. Pero toda la vida ha muerto mucha gente por gripe. Es que es una realidad. Es una enfermedad que ha matado muchísima gente en el mundo. Pero no es noticiable. Ahora lo que pasa es que estamos en una pandemia y claro, esto es, bueno, entonces, pero realmente, entonces lo más importante es dar tranquilidad al sujeto. Decirle, usted no tiene que preocuparse tanto de esto, porque usted mañana puede coger gripe y también se puede morir de una gripe. Y si tenemos que estar siempre pensando en que podemos coger cualquier virus que nos cueste la vida, no es vivir. Es decir, sí podéis en ese aspecto, Jessica, hacer una gran labor porque estáis preparando a la gente y la preparación es esencial. Cosa que aquí, por ejemplo, no ha habido lugar, porque el problema que ha radicado en me encuentro mal y han entrado las medicaciones a nivel psiquiátrico y las terapias a nivel de los psicólogos. Pero el problema ha radicado en que tampoco había el espacio que se necesitaba. Si tú estás hablando con un paciente, yo por lo menos no lo he hecho nunca, yo no tengo un tiempo para decirle, entonces, salga ya de la consulta. No, si necesita estar 10 minutos más, los está porque lo necesita. Si son 10 menos, pues bueno, pues también. Quiero decir, pero sin embargo allí, dime a mí qué terapia vas a poder tú llevar
en un cuarto de hora, y me estoy extendiendo, en un cuarto de hora, ¿qué terapia vas a poder darle? No piense usted, cállese y váyase a casa y tómese usted el Tranquimacin, el Orfidal o lo que sea. ¿No? Eso no es una ayuda. Por eso digo que vuestra profesión, lo que estéis vosotros haciendo en vuestro cuerpo, sí es importante. Es importante porque tenéis que mentalizar a las personas de que no se asusten. No se asusten porque las noticias venidas de científicos, de países de otros sitios, etcétera, cada uno dice lo que le parece, lo que le interesa. Es que no es una cosa que se deba de decir así. Es decir, cada uno piensa lo que le da la gana. Vale, pero usted lo que tiene que tener es mucha racionalidad. Pensar que está usted preocupándose por el SARS y, sin embargo, mañana le puede dar a usted un ataque cardíaco. No lo sabemos, ¿vale? O puede usted tener un derrame cerebral, porque no lo sabemos. Es decir, no se centre tanto en esto y ábranse más, porque si la persona esto lo coge de esta forma, es decir, sabiendo que no depende exclusivamente de que el bichito lo mate, sino de que tenemos muchos más bichitos, pues yo creo que la persona ahí se tranquiliza, porque yo lo he visto. Lo he visto porque cuando tú les hablas a las personas y les dices esta serie de cosas, se tranquilizan, porque lo entienden. Pero si tú lo que generas es exclusivamente esto se nos va de las manos, esto es un desastre, el mundo se muere todo, esto así no es verdad, no es cierto. Entonces, esa información es esencial, Jessica. Muchísimas gracias, María Luisa. Yo creo que ha sido muy, muy bueno. Y bueno, no les había comentado, María Luisa es psicóloga clínica y también es médico. Entonces, pues tiene una larga trayectoria en atención. Y en entrenamiento, entonces pues es la persona indicada para hablarnos de este tema que ha sido muy, muy interesante y me ha encantado las últimas recomendaciones, sobre todo al personal, pues que atendemos a esta gente que a veces no tiene la posibilidad y que nos toca estar en una constante contención. Y creo que me quiero quedar con esta parte de que la gente tiene que estar informada, que la gente tiene que tener conocimiento, porque el conocimiento es poder. Me encanta pues esto que he rescatado de todas las cosas importantes que has dicho, María Luisa. Entonces, muchísimas gracias por acompañarnos desde Valencia. Ya sabemos que allá pues es bastante tarde en la noche y de verdad que valoramos muchísimo este espacio de conversación y pues toda esta información que nos has compartido. Bueno, te dejo este espacio para que te puedas pues despedir de la gente que nos ha visto esta tarde. Pues muchísimo gusto de haber sido invitada para poder hablar de esto, evidentemente. Estoy encantada de colaborar con ustedes en lo que necesiten y espero pues haber dado algunas nociones que os sirvan para lo que vosotros, con el trabajo que estáis llevando a cabo, podáis ayudar a muchísimas personas que hacen muchísima falta. Muchas gracias y espero estar en contacto, evidentemente. Muchas gracias nuevamente, María Luisa. Ha sido un honor para nosotros. A toda la gente que nos sigue, que nos ve, muchísimas gracias por estar con nosotros. Recuerden compartir con todas las personas que puedan para pues que también se puedan informar, tal y como dice María Luisa, el conocimiento es poder. Siempre rescatamos pues esto que es muy importante. Es importante que la población sepa a qué se enfrenta, es importante que también nos informemos adecuadamente de lo que está aconteciendo. Y bueno, y ahora que estamos acá, como quien dice, con casi todos los bloques abiertos, nuevamente les quiero decir, cuídense mucho, sigan las normas del Ministerio de Salud, protejan a sus seres queridos, protéjanse a ustedes mismos, protejan a sus seres queridos, a los niños, a los abuelos que tanto queremos. Así que muchísimas gracias a todos
y pues les deseamos una muy buena tarde. Saludos. Saludos.